compañeros y compañeras ingresados. Qué dicha, qué bueno. Me alegro mucho de saludarlos. Espero hayan pasado un excelente fin de semana. Un lunes bastante caluroso. Bueno, aquí en Cartago está bastante caliente. Me imagino que por sus localidades también. Ahora en noticias estaba escuchando que este fin de semana fue uno de los más calientes de lo que va del año. Entonces, imagínense, ¿verdad? Ahí me disculpo porque ando un poquitito resfriado, entonces tal vez ahí la voz me suena diferente, ¿verdad? Ahí como voz de trueno, como dice mi hija. Pero bueno, cualquier cosa, si tuviera si ustedes ven que yo apago la cámara o apago el micrófono, me dan tal vez unos 2 segunditos porque tal vez tengo que estornudar y es para no asustarlos, ¿verdad? Para no asustar a nadie. Entonces, cualquier cosa ahí, si ven que me desconecto 2 segunditos, es porque estoy estornudando. Está bien. Bueno, ya la grabación ya está haciendo, ya inició. No sé si tienen alguna duda o consulta con el material. Todo está bien, todos lo pidieron accesar, lo están viendo. Recuerden que el PDF está cargado en la carpeta en donde están las grabaciones, entonces por ese lado, para que estén tranquilos. De igual manera, si tienen alguna duda o consulta con respecto al curso, ¿verdad? De la materia que vayan repasando, ustedes ahí me mandan un correo, no hay problema. Ahí lo vamos viendo y ahí lo vamos analizando. Hoy vamos a ver el tercer producto. Recuerden que vamos en la escala de 1 al 5, ¿verdad? En donde ya vimos Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Hogar Seguro 2000, y bueno, ya hoy nos toca lo que es Hogar Comprensivo. En el primer día lo que vimos fueron las generalidades del seguro de incendio, algunos conceptos y algunas cosas básicas que es importante que ustedes conozcan. El seguro de hogar comprensivo es uno de los seguros más completos de hogar que tiene el INSS. Ahorita vamos a repasar todo como hemos repasado Hogar Seguro 2000, de igual manera lo vamos a hacer en Hogar Comprensivo. Es un seguro bastante completo, tiene bastante coberturas adicionales y las vamos a repasar una por una. Bien, recuerden que las consultas que ustedes tengan, nada más levantan la manita. Después de que finalicemos el tema, yo les doy les doy la palabra, perdón, a los que tengan la manita levantada, para que puedan hacer su aporte en la duda o consulta que tengan. ¿Está bien? Bien. En Hogar Comprensivo tenemos las particularidades de que, bueno, ustedes saben que los seguros de incendio tienen que cumplir con requisitos básicos, ¿verdad? Y eso que les estoy mostrando en pantalla son los riesgos normales o estándares. Eso quiere decir que esto es lo básico, lo mínimo que tiene que existir para poder suscribir un seguro de hogar y en este caso hogar comprensivo. Aquí ustedes pueden ver que esos requisitos no solamente aplican para hogar comprensivo, sino aplican para cualquier seguro de hogar. Quise ejemplificarlo en hogar comprensivo porque acá es un seguro mucho más completo, ¿verdad? Y pues quise meterlo en este lado como para no omitir ese tema. Bien, los edificios, viviendas deben de contar con un buen estado estructural y de mantenimiento, ¿verdad? Ya eso ya lo habíamos conversado, ya lo teníamos bien entrenadito por ahí. La instalación eléctrica, recuérdenlo muy bien, debe de estar totalmente entubada y debe de estar según los estándares o reglamentos del Código Eléctrico Nacional, el reglamento de construcción o el Código Sísmico de Costa Rica. Por ahí creo que la otra vez en este curso me preguntaban que dónde podían encontrar esta información. Pues recuerden que esta información es totalmente pública y ustedes la pueden descargar de las diferentes plataformas. ¿También? Pues si alguno quiere enfatizar y enfocarse un poco más en cada uno de los reglamentos, pues ahí está y ahí lo pueden verificar. Bien, este seguro de hogar comprensivo abarca las siguientes actividades. Yo traté de desmenuzárselos, por llamarlo de alguna manera, de una manera bien detallada para que ustedes lo puedan tener de una manera más práctica y mejor ejemplificado. Pues la actividad a la cual se tiene que dedicar o se tiene que desempeñar esa casa, ¿verdad? Sería de uso habitacional. Eso sí no hay quite, ¿verdad? Pueden ser residencias, cuando hablamos de residencias estamos hablando de casas, pueden ser condominios, tanto verticales como horizontales, así como se los estoy mostrando en pantalla. Hacemos un resumen muy rápido. Entonces, el uso sería uso habitacional, residencias, casas, condominios, tanto verticales como horizontales. Esas serían las actividades que se deben de realizar dentro del seguro de hogar comprensivo. Bien, esta pregunta es casi que para que ustedes ahí la mentalicen y yo sé que ya tienen inclusivamente la respuesta porque en Hogar Seguro 2000 vimos algo sobre esto. Pero siempre antes de ingresar a este tema, siempre me gusta como lanzar esa pregunta y cada uno de ustedes ahí la contestará y saben que la respuesta es positiva. Y dice, ¿creen ustedes que en un seguro de hogar se pueden asegurar actividades comerciales? Pues efectivamente sí se puede. Hay ciertos requisitos, ciertas delimitaciones, ¿verdad? Pero sí se puede. Y ya vamos a ver cuáles son esos requisitos y cuáles son esas delimitaciones.
Como bien lo habíamos visto en Hogar Seguro 2000, en Hogar Comprensivo no se queda atrás. En Hogar Comprensivo también se pueden asegurar actividades comerciales, siempre y cuando sean de bajo riesgo, ¿verdad? Perdón, ¿cuáles serán esas actividades? Pues ya les voy a decir cuáles son. Estoy terminando de admitir a un compañero que está por acá. Ok, las actividades, pues oficinas, pulperías, bazares, tiendas, e inclusive podría agregarse lo que es un localito de tienda de venta de lotería. También podría agregarse dentro de esas actividades. La variante en Hogar Comprensivo con Hogar Seguro 2000, adivinen cuál es que se puede asegurar inclusive viviendas que tengan más del 20% como uso comercial, siempre y cuando sea de bajo riesgo y con la salvedad de que se le va a cobrar al cliente un recargo. Es decir, del 0 al 20% no se le cobra recargo para actividades de bajo riesgo. Es decir, el cliente va a pagar lo mismo, no va a pagar una sobreprima, no hay recargo, no hay una prima extra, no hay nada adicional. Cuando el cliente supere ese 20%, es decir, un 21%, por ejemplo, hasta un 40%, no hay problema. También se le puede asegurar esa actividad de bajo riesgo. Pero, ojo ahí, el pero grandote con un asterisco, ¿verdad? Que se le va a cobrar un recargo. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son esos porcentajes de recargo para que ustedes lo ejemplifiquen mejor. Pero para que sepan, un Hogar Comprensivo sí admite que se supere ese 20%. Cosa contraria que Hogar Seguro 2000 no lo permitía. Hogar Seguro 2000 llegaba hasta el 20% y no más. ¿Okay? Hogar Comprensivo sí le da esa facilidad a nuestro cliente de que si tiene su residencia en 100 metros cuadrados y quiere hacer una oficina, una pulpería, un bazar, una tienda, una venta de lotería, en un 35%, máximo un 40%, sí se puede. ¿Se le va a hacer un recargo? Sí, pero eso no le va a excluir de que pueda realizar su actividad económica dentro de la vivienda. ¿Tienen alguna duda con respecto a este tipo de actividades comerciales? No, ¿verdad? Está clarito. Ok, excelente, muy bien. Ahora sí, vean, eso que están viendo ustedes en pantalla son los recargos. Recuerden que a partir del 20%, es decir, del 21 hasta el 40, hay un recargo. Y eso que ustedes ven en pantalla, esa tablita que está por acá y la vamos a ir detallando, es donde se le va a aplicar al cliente ese recargo. Este recargo se va a aplicar sobre la prima en las coberturas tanto básicas como adicionales. Bien, si nuestro cliente tiene, como les decía ahorita, si nuestro cliente tiene de un 0 a un 20%, el recargo sería 0, ¿cierto? Porque está cumpliendo con la normativa que se le indicó desde un principio antes de suscribir el seguro. Entonces, es decir, nuestro cliente no va a pagar un recargo. Y aquí se los estoy marcando con ese puntito que está dando vueltas por ahí. Ok, a partir del 21 hasta un 25%, el cliente va a tener recargadas sus coberturas, la V, X, Y, D y K, por un 15%. Ahora, del 26% a un 30%, nuestro cliente va a tener recargada la prima por un 18%. De un 31 a un 35, un 21%. Y de un 36 a un 40, un 24%. Vamos a ver, no es importante que ustedes se aprendan esa tablita, pero sí es importante que sepan cómo se utiliza y que sepan que si el cliente, ustedes van y verifican y el cliente dice, no, es que yo tengo una actividad comercial dentro de mi casa de bajo riesgo, pero resulta que es de un 35, 38, 40%, y me gustaría asegurar la casa, ustedes le van a decir, sí, no hay ningún problema, usted la puede asegurar, lo único es que va a haber una pequeña variante en la prima para que entonces el cliente no se vaya a sorprender de por qué su prima va a tener una afectación, pues es porque está recargada, ¿verdad? Dependiendo del porcentaje de construcción que De uso tenga en la comercial. actividad de uso comercial. Exactamente, doña Ana, así efectivamente. ¿Tienen alguna duda con respecto a la tablita? Ahí efectivamente de 0 a 20, voy de nuevo, así muy rápido. De 0 a 20, 0%, de 21 a 25, 15%, de 26 a 30, 18%, de 31 a 35, 21%, y de 36 a 40%, que es lo máximo, un 24%. ¿Bien? Listo, por ahí veo que me levantaron los deditos, excelente, muy bien, que dicha que todo está claro. Roberto, adelante, antes de que pase a la siguiente el tema, que dicha que levantó la manita. ¿Cómo está, don Roberto? Gusto en saludarlo. No se escucha, don Roberto, por aquello, no lo escuchamos. Sí, ahí silenciaste el micrófono.
Tal vez si lo puedes abrir y hacemos Ahora pruebas. sí. Ahora sí, fuerte y claro, don Roberto. ¿Cómo está? Bien, bien, por dicho. Qué dicha, qué bueno. Mira, claro, obviamente estoy perdido en el asunto porque el miércoles pasado no pude estar en clases y hasta hoy en la tarde pasaron lo que es la grabación. Sí, Entonces señor. tengo un tiempo, no entendí muy bien eso de lo que del 20-40%. Ok. Ya lo vamos a repasar muy rápido, don Roberto. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Igual yo sé que usted va a revisar las grabaciones y ahí ya le va a quedar mucho más claro lo de la semana anterior. Ok, los seguros de hogar, tanto de Hogar Seguro 2000 como Hogar Comprensivo, tienen la oportunidad de que nuestros clientes, si tienen actividades de bajo riesgo dentro de sus casas, se le Ujú. puede asegurar la casa, inclusive esa actividad. Ok, tienen que ser actividades de bajo riesgo. Cuando decimos Eso se actividades, refiere entonces, digamos, en caso que sea una casa que tenga un localito pequeño dentro de la misma casa, digamos, correcto, sí, poniéndolo así. digamos que en mi casa yo quise poner una oficina. Yo Ujú. soy asesor de seguros y quise poner una oficinita ahí en caso de Hogar Seguro 2000, quise poner hasta un 20%, ¿verdad? De mi casa para poder atender a la gente que necesita que yo lo atienda en el tema de seguros. No hay ningún problema, Hogar Seguro 2000 se puede y no hay recargo, todo bien. En Hogar Comprensivo se puede hasta el 20% sin recargo, todo bien. A partir del 20% hasta el 40% también se puede, pero tiene un recargo, que es esto que estamos viendo en pantalla. Ok. No, no, ya entendí, es que lo que no Básicamente es entendía eso, era el asunto de cómo funcionaba. Y yo, no se pues, no, preocupe. ya me perdí. No, no, va súper bien, no va perdido, está súper bien. Está bien, gracias. Excelente, Roberto, para servirle. Bien, esto del tema de los descuentos y recargos los vamos a repasar de una manera muy sencilla y es para que ustedes vean que dentro del seguro de hogar también se le puede aplicar, de hogar comprensivo, también se le puede aplicar a nuestros clientes una serie de descuentos que son importantes que ustedes lo conozcan porque eso le va a ayudar mucho al primaje del cliente, ¿verdad? Ok, cuando decimos descuentos por prácticas de sostenibilidad, estamos hablando de las mismas de Hogar Seguro 2000. Recuerden, paneles solares o bien luces LED. Cuando hablamos de paneles solares es todo aquellos paneles que nuestro cliente tiene en su casa para poder respaldar un poco lo que es, o más bien, este, aflojar, por decirlo de alguna manera, o ya no recargar tanto la parte eléctrica, sino que más bien ya tiene paneles solares, ¿verdad? Con toda la instalación, y eso lo que hace es que más bien le ayuda a que su casa sea un poco más ecológica y que tenga menos riesgo de un cortocircuito por electricidad. Y cuando hablamos de luces LED, quiere decir que nuestro cliente tiene que tener por lo menos un 70% de su casa, ¿verdad? Con luces LED, por lo menos un 70%. Es que no le pedimos mucho, no le pedimos el 100%, por lo menos un 70%. Ya con eso, nuestro cliente estaría aplicando para un descuento de práctica por sostenibilidad. ¿Ok? Paneles solares y luces LED. Inclusive existen algunos materiales reciclables actualmente en el mercado que podrían utilizarse como un descuento por prácticas de sostenibilidad. Y le podría decir que hay unos azulejos en el mercado que son de cáscara de coco, ¿verdad? Por darles un ejemplo X. Entonces, ese tipo de material entra dentro de este descuento de práctica por sostenibilidad. ¿Ok? Seguidamente vamos a ver los descuentos o bien recargos por siniestralidad. Recuerden que esto, y como se les comentaba la vez anterior, este es el comportamiento que tenga nuestro cliente con sus pólizas. Si el cliente se porta bien con su siniestralidad, con sus pólizas, y utiliza su póliza cuando la necesita, cuando realmente lo necesita, ¿verdad? El INSS podría otorgarle un descuento por su buena siniestralidad, es decir, es un cliente que tiene un buen comportamiento con su contrato de seguro, sabe administrarlo y sabe cómo utilizarlo. Ahora, por el contrario, si es un cliente que más bien utiliza mucho su póliza en el sentido de que inclusive apenas si supera el deducible y ya está utilizando la póliza, lo utiliza durante muchas veces, inclusive dentro de la misma vigencia del periodo de la póliza, ahí más bien en vez de ofrecerle un descuento, más bien lo que se le va a aplicar es un recargo. Pero vean, ojo con esto, porque ese descuento o recargo va a aplicar únicamente para los seguros que se encuentran dentro de un contrato colectivo, es decir, que tienen muchos riesgos dentro de esa póliza. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por acá este descuento por implementación del código eléctrico, igual que Hogar Seguro 2000, que les decía que qué cagüetillos que somos, ¿verdad? Porque le estamos dando un descuento por cumplir con lo básico, ¿verdad? ¿Verdad? Qué cosas, pero ve lo buena gente que somos. Entonces, al cliente se le va a brindar un descuento porque cumpla con la implementación del código eléctrico, así de sencillo y de práctico. Con que cumpla con lo básico le damos un descuento, no hay ningún problema. El cliente va a estar contento porque en ese caso
tras de que se le está brindando el seguro, se le está dando la protección, aparte se le está brindando un descuento por cumplir con lo básico. Otro descuento que es bastante importante es por volumen de riesgo, y esa es la cantidad de riesgos que tenga nuestro cliente suscrito con nosotros. Se le va a hacer un estudio y se le podría aplicar un descuento por volumen de riesgos asegurados. Este descuento número 4 que ustedes ven ahí y que yo les estoy mostrando, que les estoy señalando en pantalla, va a aplicar para seguros en modalidad colectiva, ¿ok? Igual que el descuento y recargo, va a aplicar de igual manera en descuento por volumen de riesgos, es decir, para seguros colectivos. Y ya por último y no menos importante, es el descuento por medidas de seguridad de incendio. Descuentos de medidas de seguridad de incendio, recuerden que es toda aquella alarma sonora, es todo aquel detector de humo, detector de fuego, rociadores automáticos, ¿verdad?, que tengan dentro de su hogar. Ese tipo de actividades podría otorgarle a nuestro cliente un descuento para que pueda suscribir y que le salga mucho más cómodo el seguro de hogar comprensivo. ¿Alguna duda con respecto a los descuentos? Está bastante clarito, ¿verdad? Ok. Estos descuentos ustedes de igual manera lo pueden encontrar en las condiciones generales, vienen todos, vienen bien especificados, ¿verdad? Acá yo lo que hago es mostrarles a ustedes en gran parte cómo es que funciona el seguro, ¿verdad? Y si ustedes quieren entrar en un poco más de detalle, quieren inclusive aprenderse, ¿verdad? Todo ese tipo de detalles también lo pueden consultar dentro del condicionado general, que ustedes saben que es un documento público y que ustedes van a tener fácil acceso. Bien, vamos con las coberturas básicas de hogar comprensivo. Y aquí sí presten mucha atención y los que están tomando nota, mucho mejor, para que tomen bastante nota con respecto a lo siguiente. Vean, lo voy a hacer de una manera que sea de muy fácil entendimiento, en el sentido de que las coberturas de hogar comprensivo no son como las de los otros seguros que comienzan con A, B, C, D, no, esos son X, Y, Z, ¿verdad? Y de ahí para atrás. Y luego se devuelve la B, D y C. Entonces, vamos a hacerlo de una manera más dinámica, ¿verdad? Visualmente para que ustedes lo puedan comprender de buena manera. Vean, lo primero que les va a aparecer en pantalla es la cobertura V. ¿Ok? Esa que ustedes están viendo ahí, que yo se las estoy señalando. Esta cobertura lo que cubre es daño directo de bienes inmuebles. Es decir, en la cobertura V estamos cubriendo únicamente la infraestructura, la estructura de ese edificio, de esa casa de habitación, de ese condominio, de esa residencia. ¿Ok? Daño directo de bien inmueble, únicamente la estructura. Ahora ustedes me preguntarán, la cobertura V, ¿qué es lo que incluye? Pues estamos cubriendo lo que es el incendio, los riesgos varios, los vientos huracanados, vientos locales, la inundación, el deslizamiento, la lluvia y el derrame. ¿Ok? De todas esas que están ahí, que son tres, de esas siete coberturas, ámbito de cobertura tal vez la que puede ser un poquito más complicada de entender, en el sentido de que la palabra no nos dice mucho, ¿verdad? Es riesgos varios, ¿está bien? Pero recuerde que riesgos varios cubre todo aquello, por ejemplo, motín, huelga, paros legales, comisión civil, daño malicioso, inclusive se cubre todo aquellos daños provocados por vehículos conducidos por terceras personas, ¿verdad? Caídas de aeronaves, objetos que se desprendan de las mismas. Estamos cubriendo también la caída de aeronaves, caída de árboles, antenas, torres de televisión o alguna que sea similar. ¿Okay? Pero este sería el ámbito de cobertura de la cobertura de daño directo de bienes inmuebles. Hasta ahí bien, ¿verdad? Cobertura V, estamos cubriendo la estructura contra incendios, riesgos varios, vientos huracanados locales, inundación, deslizamiento, lluvia y derrame. Todo bien. Ahora sí, vamos por la siguiente cobertura. Vean, estas dos coberturas que ustedes están viendo en pantalla, la X y Y, cubren lo mismo. En el siguiente sentido, cubren el contenido. Por eso se los marqué en azulito. Entonces, daño directo del contenido. En la V estamos cubriendo la estructura y en la X y Y estamos cubriendo el contenido. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Una cubre la estructura y las otras dos están cubriendo el contenido. Todo bien. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que cubre la X y la Y? Bueno, pues cubre lo mismo. Incendio, riesgos varios, vientos huracanados, vientos locales, inundación,
deslizamiento, lluvia y derrame. No hay diferencia. Es más, si ustedes hacen la comparativa, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Está ocurriendo lo mismo, con la diferencia de que en la V se cubre los bienes inmuebles y en la X y Y se está cubriendo los contenidos. Ahora vamos a ver qué es la diferencia entre la X y la Y. Ok, X y Y cubre el contenido, pero la letra Y, la cobertura Y, está cubriendo el row. Ok, vamos a ver. Cobertura X y Y cubre contenido. Ok, cubre incendios, riesgos varios, vientos huracanados, vientos locales, inundación, deslizamiento, lluvia y derrame. X y Y. La cobertura Y le agregamos la cobertura de robo tentativa de robo. ¿Está bien? Esa es la única diferencia entre X y Y. Que la X cubre hasta lluvia y derrame y la Y le incluye todas las demás más el robo. ¿Tienen alguna duda con respecto a estas coberturas? Que yo sé que por ahí puede haber alguna confusión. María José. Con respecto a contenido, se está refiriendo al homenaje, por decirlo así. Correcto. Efectivamente, el homenaje. Ok. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más con alguna duda? ¿Les queda clara la diferencia? Sí, ¿verdad? Sí, doña Ana, que la veo en pantalla, sí. ¿Todo bien? Sí, excelente. Gracias. Bien, entonces, si no hay más... Ah, doña Ana, adelante, sí, excelente, buenos días. Buenas tardes, perdón, adelante. Sí, buenas para todos, sí. La parte esa que viene lluvia y derrame, ¿a qué se refiere la parte de derrame? Ok. Igual para la cobertura V, X y Y. Sí, claro, con muchísimo gusto, gracias. Se refiere a todo aquel derrame de agua por tanques elevados. Ok, y podemos incluirle también derrames accidentales del sistema de aguas servidas, ¿verdad? Todo lo que es acueductos, alcantarillado y todo lo demás. O bien podríamos decir que se cubre toda aquella entrada de agua a través de ventanas, tragaluces, puertas abiertas, canoas, bajantes, botaguas, ¿verdad? Eso se refiere a lluvia y derrame. ¿Está bien, doña Ana? Con gusto. Bien, si no hay más dudas, continuamos, porque ya vamos a ver lo que son las coberturas adicionales. Espero que se les haya quedado clara la diferencia entre una y otra. Igual si tienen duda, ahí lo vamos viendo. Como bien ustedes saben, en la cobertura Y, como lo vimos por acá, que es la única que cubre robo y tentativa de robo, más todos estos riesgos, tiene que cubrir o tiene que cumplir el riesgo con ciertos detalles, ciertas medidas, ciertas particularidades. ¿Y cuáles son? Tiene que tener llavines de doble paso en las puertas de acceso al exterior. Tiene que tener protección en las ventanas o en su defecto que el frente y parte trasera de la propiedad mantenga protecciones contra robo que dificulten el acceso a intrusos. Y como tercer punto, se podría valorar medidas de seguridad adicionales, como por ejemplo muros, tapias, rejas, algún tipo de verjas, mallas electrosoldadas, cercas electrificadas, sensores ópticos y alarmas, o bien oficiales de seguridad, monitoreo de empresas de vigilancia, portones, entre otros. Acá lo importante es que ustedes sepan que para poder suscribir la cobertura Y, que incluye el robo, tiene que tener con ciertas medidas de seguridad para que se cubra lo que es el contenido. No podemos ir a asegurar una vivienda, ¿verdad?, que no tenga llavín de doble paso, es decir, que tenga un llavín sencillo, que no tenga rejas en las ventanas, sino que más bien sea de fácil acceso, ¿verdad? Que no tenga, no sé, tal vez un circuito cerrado de televisión, en donde no se sepa quién entra y sale de la casa, en donde en caso de un robo no se pueda determinar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces ese tipo de omisiones, como por ejemplo ese video que ven ustedes ahí al fondo, que la ventana está abierta, ¿verdad? Y entonces simplemente empuja la ventana, ingresa y ya hace los daños inclusive dentro de la propiedad. Recuerden que una cosa es robo y otra cosa es hurto. Cuando hablamos del robo, tiene que ocurrir alguna de estas tres variantes que les voy a mencionar. Tiene que ocurrir, o una de las tres, tiene que ocurrir intimidación, ¿ok? Tiene que ocurrir violencia, o bien tiene que ocurrir la fuerza. En resumen, para que ocurra un robo tiene que haber o intimidación, o fuerza, o violencia, alguna de las tres. Porque si no ocurre alguna de estas tres, ya eso sería un hurto. Si yo, por ejemplo, esa ventana que ustedes están viendo ahí en el video, no le pongo
algún tipo de restricción para que no se abra y simplemente él lo que hace es empujarla y entrar, ahí no hay un forzamiento, no hay una fuerza, no hay una violencia, ¿cierto? Simplemente lo que hizo fue empujar algo que estaba abierto y entró y extrajo el contenido. Entonces, para que la cobertura Y pueda entrar a participar y pueda cubrir e indemnizar por los bienes que están dentro de la propiedad, tienen que existir medidas de seguridad. ¿Okay? Pero no es solamente tenerlas, porque sí, yo tengo llavín de doble paso, pero resulta que no le metí el doble paso, no le puse doble paso, ¿verdad? Entonces simplemente el llavín quedó sencillo. Okay, las medidas de seguridad están para cumplirse y para que se puedan utilizar de una manera efectiva, para que en caso de que algún intruso quiera ingresar dentro de la propiedad, ok, sabemos que tal vez sí lo va a hacer, ¿verdad? Pero que sea puro, que sea un robo puro, ¿verdad? Que hubo la fuerza, que hubo la violencia para poder ingresar. ¿Está bien? Ahí más adelante yo les voy a enseñar a ustedes porque muchos de los productos que comercializa Lynx tienen la cobertura de robo. Entonces, inclusive más adelante vamos a ver un video en donde se utilizan las tres, la persona que ingresó tuvo la gracia de utilizar intimidación, fuerza y violencia. Entonces ahí no hay mayor duda de que es un robo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante en un video que tengo por ahí para que ustedes lo puedan ver a mayor detalle en el producto de incendio multirriesgos. Ok, esta pregunta es para ustedes y tal vez me la puedan contestar ahí en el chat, es muy sencilla. Voy a estar atento a sus respuestas. Bien, ya les voy a leer la pregunta. Dice, don Henry, ya casi le paso el correíto. Voy a terminar porque ahí me está pidiendo el correo por el chat. Ya casi se lo envío por acá, ya casi se lo facilito a todos. Dice, seleccione la opción que contiene las coberturas básicas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Dice, opción A, rotura de cristales y fontanería. Opción B, incendio y rayo y daño directo de bienes inmuebles y gastos extra. Opción C, incendio y rayo y convulsiones de la naturaleza. Opción D, pérdida de renta por contrato, arrendamiento y gasto extra. Vean, esa es una pregunta de examen y es muy similar a lo que a ustedes les puede aparecer dentro de la evaluación que ustedes van a hacer. Entonces, de esa pregunta que ustedes ven en pantalla, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Ahí en el chat no tienen que poner nada más la A, la B, la C o la D. Vamos a ver qué tal les está yendo. ¿Ok? André Morales, Ana Quesada, muchas gracias. Jerlin también, don Ronnie. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más dice que es la A? ¿Alguien más dice que es la B? ¿La D? ¿Alguien más que diga la D? Ok. Muy bien. Ahí los veo participando. Ok. Muy bien. Me gustaría No que me tal vez... reacciona el mío igual, es la C, Es la C. Gracias, doña Ana. Ana. Excelente. Muy bien. Algunos de los compañeros que tal vez tengan la oportunidad de abrir el micrófono y que puedan expresar su respuesta, que puedan decir tal vez cuál es la respuesta, cuál creen que es la correcta y por qué. Cualquier persona. Ahí tal vez lo valoramos en algunos puntos en el examen, la persona que participe y lo haga bien. Bueno, no importa si lo hace bien o no, lo importante es que participe. Alguien ahí que quiera abrir el micrófono y decirme por qué cree que la opción que marcó es la correcta. Si no lo hacemos democráticamente, no hay problema. Ah, bueno, don Ronnie. Buenas tardes, adelante. Incendio y rayos son evento catastrófico y no catastrófico, están cubiertos. Y igual las convulsiones de la naturaleza. Don Ronnie, usted dice que la opción correcta es la C. Sí, nada más respuesta definitiva. Sí, gracias. ¿Todos están de acuerdo con don Ronnie de que la respuesta correcta es la C? Ahí con el dedito arriba, de señal de confirmación. ¿Todos están de acuerdo? Muy bien, Frank. Ok. Muy bien, excelente. Efectivamente, esa es la respuesta correcta, la C. Entonces, en ese sentido, las coberturas básicas, recuerden que el producto del Sistema Financiero Nacional por la Vivienda es un producto creado por ley, la 7052, y es un producto que lo que está cubriendo es a todas aquellas personas que quieren construir o remodelar una vivienda de interés social. Sencillo. Entonces, las coberturas básicas serían incendio y rayo
y convulsiones de la naturaleza. Todas las demás, por ejemplo, rotura de cristales y fontanería, bueno, fontanería primero es parte de la multiasistencia, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya de otra cosa. Y rotura de cristales es una cobertura adicional, ya no sería una cobertura básica. Incendio y rayo efectivamente es una cobertura básica, pero daño directo de bienes inmuebles y gastos extra son coberturas adicionales. Y la C, efectivamente, incendio y rayo y convulsiones de la naturaleza es la correcta, pero ya para descartar la D, pérdida de renta por contrato de arrendamiento y gasto extra, son coberturas adicionales. ¿Ok? Muy bien, excelente, están bien apuntados, ahí los estoy viendo que están muy bien. Las coberturas adicionales de hogar comprensivo son las siguientes. Cobertura de convulsiones de la naturaleza. Recuerden que las convulsiones de la naturaleza es todo aquel temblor y terremoto o aquel incendio derivado del temblor o terremoto y aquella erupción volcánica. De igual manera ahí se los puse abajo, ahí les puse la leyenda, ahí les puse el texto para que ustedes lo tengan. Cubre el temblor, terremoto y el incendio derivado de los mismos, la erupción volcánica, el maremoto, el fuego subterráneo y el incendio derivado de los mismos. Cuando dice incendio derivado de los mismos es de lo anterior. Es decir, el incendio que provoque la erupción volcánica, el incendio que provoque el maremoto, el incendio que provoque el temblor o el incendio que provoque algún terremoto. Eso está cubierto en una cobertura adicional de hogar comprensivo. Recuerden que en las coberturas adicionales nuestro cliente tiene que seleccionarlas, ¿verdad? Porque no son obligatorias. Las que son obligatorias son las básicas, las que vimos anteriormente. Pero si nuestro cliente quiere que le cubra en caso de estos riesgos que ustedes ven en pantalla, simplemente lo que tiene que hacer es seleccionar la cobertura de convulsiones de la naturaleza. Estas coberturas yo siempre les hago el ejemplo y creo que también ya se los había hecho la vez anterior. Esto de las coberturas básicas y las adicionales es como un partido de fútbol, ¿verdad? En donde las coberturas básicas ya están jugando dentro del contrato de seguros y las coberturas adicionales están ahí calentando, esperando nada más a que nuestro cliente las seleccione para entrar a jugar, para entrar a cubrir, para entrar a proteger a nuestro cliente. ¿Está bien? Y otra de las coberturas adicionales es pérdida de renta por contrato de arrendamiento. Recuerden que esta pérdida de renta por contrato de arrendamiento es toda aquella pérdida que nuestro cliente tenga en caso de que tenga su bien alquilado. Y así lo establece textualmente las condiciones. Dice, cubre la pérdida real pecuniaria que cubra el asegurado por las rentas que dejare de percibir respecto a la casa de habitación o edificio que se encuentre alquilado. ¿Está bien? Esa cobertura ya la habíamos repasado un poquitito, entonces yo sé que ya ustedes están en todas con respecto a la pérdida de renta por contrato de arrendamiento. Y si a ustedes el cliente le pregunta cuál es el requisito básico para yo poder tener esta cobertura H, pérdida de renta por contrato de arrendamiento, pues yo le diría dos básicas. ¿Cuál? De que la tenga alquilado, ¿verdad? Que tenga su casa alquilada. Y la segunda, que tenga un contrato. ¿Está bien? Eso es importante. Otra de las coberturas adicionales, que a mí me encanta esta parte de la responsabilidad civil, que de hecho aquí ya se la voy a mostrar, es la cobertura acá, responsabilidad civil. Y acá estamos cubriendo toda aquella lesión a terceras personas, todo aquel daño materiales, todo aquel daño material a terceras personas. Y cubre en el siguiente ámbito de cobertura. Bien, el objetivo de esta cobertura es proteger el patrimonio familiar. Esta cobertura va a responder ante las indemnizaciones que se puedan requerir por daños ocasionados por terceros, a terceros, como les comentaba hace un ratito, en situaciones que se presenten en el contexto de la vida privada y familiar causados o producidos en los predios asegurados. Esta cobertura se llama responsabilidad civil familiar y cubre hasta un máximo de $1 millón. Ya superior a eso sí tendría que hacerse ciertas valoraciones, ¿verdad? Y demás. Ahora, ustedes me preguntarán, responsabilidad civil familiar, ¿qué me cubre, verdad? Ustedes empiezan tal vez a pensar en un montón de escenarios y tal vez muchos de ellos sí sean correctos y muchos de ellos tal vez no estarían cubiertos. Pero yo podría darles tal vez un par de ejemplos que tal vez les amplíe un poco más el panorama. Esta cobertura de responsabilidad civil familiar cubre inclusive a las mascotas, a los perros que tengamos en nuestras casas. Hay ciertas razas de perros que no, que digamos que tienen ciertas medidas de seguridad porque no es que sean perros que tengan alguna diferencia, sino que más bien tienen un poco más de cuidado, ¿verdad? Tal vez por tamaño, tal vez porque son más juguetones que otros, ¿verdad? Hay otros que sean un poquitito más que tengan un carácter más fuerte, que sean un poquito más violentillos, por llamarlo de alguna manera, pero son medidas de seguridad que siempre se le van a solicitar. Bien,
existió un caso una vez de una señora que tenía asegurada su casa en el producto de hogar comprensivo y resulta que dentro de su patio, ¿verdad? Era un lote bastante amplio. Tenía una mascota que era una mascota de una raza de perro, de esas que son muy juguetonas, ¿verdad? Era un pastor alemán. Entonces resulta que el perro, siempre que veía a alguien, se le tiraba encima para jugar, ¿verdad? Esa era como la tónica de perro, siempre tirarse a la gente para llegar a jugar. Resulta que una vez el perro se salió de la casa. Iba una persona pasando por la acera. Era una señora como una chiquita, venían de la escuela. Entonces resulta que donde el perro se le tiró encima a la muchacha, a la chiquita, ¿verdad? En el momento que la chiquita cayó, bueno, se golpeó y la chiquita se vio afectada por lesiones. Esta responsabilidad civil, en el momento de que el perro ataca, entre comillas, a un tercero, puede ser cubierto por esta cobertura de responsabilidad civil familiar. Un segundo que se me pasó listo. Puede ser cubierto por esta cobertura de responsabilidad civil familiar. ¿Ok? Porque quiere decir que la mascota es propiedad de nuestro asegurado, se escapó, ¿verdad? Y lesionó a una tercera persona. Entonces, eso podría cubrir. Ahora, una vez pasó también de que a un cliente se le ocurrió hacer una carne asada en su casa. Resulta que dentro de su casa, bueno, pues había muchas personas, estaban ahí compartiendo. Resulta que nuestro cliente, a la hora de que iba a hacer el uso de su parrilla, a la hora de que iba a encender era de gas, ¿verdad? Entonces él llega, saca el cilindro, lo conecta y a la hora de darle para que encienda, el cilindro de gas explota, pero no explotó hacia los lados, sino más bien explotó por la parte de abajo, como la tapita que tienen abajo, ¿verdad? Entonces el cilindro voló y le cayó a la casa de la par. Entonces cayó dentro del techo de la casa. Entonces provocó daños materiales a ese tercero, a la casa del vecino. Entonces nuestro cliente muy tranquilamente, pues yo tengo cobertura de responsabilidad civil familiar, se utilizó la cobertura y no hubo mayor inconveniente. Ya los vecinos no se enemistaron por la situación que pasó porque simplemente existía una cobertura que respaldó ese daño material que provocó esa actividad de nuestro asegurado. O bien, algún visitante que esté dentro de nuestra casa y tengamos la cobertura de responsabilidad civil familiar y la persona se caiga dentro del predio asegurado, es decir, dentro de nuestra casa o le ocurra algo dentro de nuestra casa, eso también podría ser cubierto, siempre y cuando sea un tercero. Recuerden el cuadrito del grado de consanguinidad, en donde nos va a especificar cuál persona corresponde a un tercero. ¿Tienen alguna nueva consulta con respecto a responsabilidad civil familiar? ¿Estamos bien? Me avisan. Ok, listo. Sí, claro, Yarlin. Sí, lesión o muerte de personas y daños materiales. Sí, creo que por ahí se me fue tal vez la palabra muerte. Sí, lesión o muerte de personas y daños materiales a terceros. Siempre a terceros, ¿verdad? Lesión o muerte de terceras personas y daños materiales a terceros, efectivamente. Otra cobertura, ustedes saben que el riesgos del trabajo, bueno, ejemplificado con la cobertura con la letra M. Riesgo del trabajo es una ley, ¿verdad? Y es una cobertura que se utiliza para todas aquellas personas que son trabajadoras, es decir, todos los que estamos bajo un régimen laboral, nuestros patrones están obligados a pagarnos una cobertura de riesgo del trabajo. Y eso lo que cubre son dos cosas. Vamos a ver, cubre lesión y o muerte de personas, ¿ok? Muerte accidental y enfermedad laboral. Entonces sería enfermedad laboral y muerte laboral. ¿Ok? Todo por trabajo. ¿Ok? Y vamos a ver el ámbito de cobertura por acá. Un segundo. Okay. Enfermedades y accidentes laborales. Recuerden, enfermedades y accidentes laborales. A las personas que están ahí en el chat, ya casi les voy a contestar. Ya casi, ahí a don Víctor que tiene la consulta. Ya casi le contesto, don Víctor. Ok, riesgos del trabajo. Bueno, en este caso es RT Hogar. Significa riesgos del trabajo. En este caso lo que se cubre son todas aquellas actividades domésticas, actividades de mantenimiento, actividades de servicio. Es decir, toda aquella persona que llegue a nuestra casa a desempeñar alguna función relativa, puede ser a la limpieza, puede ser mantenimiento, puede ser que llegue a sacudir, puede ser que llegue a hacer algún tipo de manicura
no sé, alguna persona que esté dentro de la casa, tal vez algún tipo de masaje, lavado de vehículos, limpieza de muebles, peluquería de mascotas o inclusive lavado de alfombras. Esta cobertura de riesgos del trabajo también cubre a los trabajadores ocasionales. Nosotros en esta cobertura siempre vamos a determinar o a identificar a un trabajador titular, por llamarlo de alguna manera, o al fijo, que es aquella persona que llega a la casa, ¿verdad? Y hace servicios de limpieza. Puede ser que es la persona que me ayuda a cocinar y es la persona que me ayuda con la limpieza de la casa. Pero adicionalmente llega una persona que me ayuda a hacer el jardín, es decir, el jardinero. Pero el jardinero llega una vez a la semana, ¿verdad? Entonces también estaría cubierto. Estaría cubierto el titular, que en este caso sería la persona que me ayude con la limpieza, y el adicional, que puede ser el jardinero, puede ser aquella persona que llegue inclusive a hacerme mantenimiento de canoas, revisar las canoas de que no estén taponeadas, o hacerme, bueno, como les comentaba, el jardín o algún tipo de mantenimiento dentro de la casa. Pero, como bien se indica por acá, estarán cubiertos sin hacer ningún tipo de reporte. El cliente no tiene que hacer ningún reporte, ninguna presentación de planillas. Y los trabajadores ocasionales, ese trabajador de que llega, ¿verdad? Y hace tal vez el mantenimiento de la casa, no puede superar los 5 días laborales. ¿Ok? Dice, para los trabajadores ocasionales, siempre y cuando la sumatoria de los días laborados al mes en conjunto no supere los 5 días. Es decir, si llega una vez por semana, está bien. ¿Está bien? Porque al final del mes pudo haber llegado 4 o 5, que es lo máximo, entonces no hay mayor inconveniente. ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto a riesgos del trabajo? Esta cobertura que se puede incluir dentro del producto de hogar comprensivo. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ronnie, adelante. Y después Roberto. Profe, cuando estudiamos riesgos del trabajo, Ujú. existía la póliza de RT ocasional con estas Ajá. mismas condiciones. Pero, ok, si mi casa tiene esta cobertura, no necesariamente tengo que sacar la póliza de RT ocasional. Puedo Ok. quedarme solo con la cobertura. No, vamos a ver. Es que son actividades diferentes. La RT ocasional yo la tomaría cuando llegue una persona a hacerme un trabajo ocasional y que solamente lo va a hacer una vez. ¿Ok? Cuando hablamos de RT hogar, es aquella persona que me presta servicios en mi casa, de esas actividades que están por acá, esas que están aquí a la derecha. Pero le da la opción de que haya un trabajador adicional que sea ocasional, pero que haga la misma actividad periódicamente. Por ejemplo, el jardinero. Entonces el jardinero llega una vez a la semana y me hace el jardín, ¿verdad? O me revisa las canoas, o me hace algún tipo de mantenimiento ahí muy pequeño, ¿verdad? La RT ocasional es para trabajos ya diferentes, ya trabajos más grandes, pero que se va a hacer por un determinado tiempo. También se llama ocasional o se llama también de periodo corto. Entonces son pólizas que se hacen por un tiempo determinado y que esa actividad se va a hacer solamente durante ese tiempo determinado y nada más. ¿Está bien? Profe, Sí, señor. profe, voy a modificar un poco la consulta porque Claro. también hay una póliza de RT hogar, Ajá, las que correcto. inician con H. Esta es igual a esta. Entonces, ok, entonces, una funciona con la otra o si yo tengo esta cobertura, puedo simplemente utilizar esta cobertura. Vea, más fácil, Ronnie. Vea, si nuestro cliente las tiene por separado y tiene el hogar comprensivo, yo nada más lo que hago es, bueno, pasemos la cobertura de RT hogar que tiene aparte, independiente, y se la pasamos a hogar comprensivo y paga exactamente lo mismo. Más bien, inclusive podría pagar hasta menos. Pero sí, la Porque RT son buenos. hogar, ajá, correcto, claro, es un buen gancho. La RT hogar que nuestro cliente tiene aparte es la misma que está acá como cobertura, solo que la tenemos en un solo producto. Entonces, hogar comprensivo no solamente le está cubriendo la casa, le está cubriendo responsabilidad civil, convulsiones de la naturaleza, el incendio, inundaciones y todo lo demás, sino que también le está cubriendo todas aquellas lesiones, ¿verdad? Que tenga nuestra persona que nos ayuda con la limpieza en la casa. Pero sí, excelente aporte. Gracias, profe. Gracias a usted. Roberto. No, pero yo no he visto la cuestión esta de los RT. Bueno, no he llevado el curso todavía. Ujú, Pero tengo entendido, o sea, no tengo entendido, no que aquí dice que no supere los 5 días, de 5 días laborados al mes. ujú. Para los ¿Qué pasa? ocasionales. O sea, eso es que lleguen de vez en cuando. Ah, correcto. No, Efectivamente. no, digamos que uno tenga una empleada que trabaje 5 días a la semana.
No, es que vamos a ver, tiene que tener un empleado titular, es decir, una persona que trabaja titular, que si llega toda la semana, durante los 6, 7 días de la semana, que se dedique a cualquiera de esas actividades que están acá a la derecha, actividades domésticas, de mantenimiento o actividades de servicio. El ocasional sí no puede superar los 5 días al mes. Ok, entonces está hablando de los dos, nada más que el ocasional no puede superar los 5. Exacto, correcto, Listo, ok, efectivamente, gracias. con gusto. Bien, si no hay más dudas, bueno, excelente. Henry, adelante. Sí, es que quería consultar, tal vez por estar apuntando, se me fue en No se las de preocupe. la columna a la derecha, hay que Ajá. avisar y en los de la izquierda no. Vamos a ver, cuando nuestro cliente, bueno, en el caso de que Ronnie nos decía, bueno, es que nuestro cliente ya tiene la cobertura, ¿verdad? Pero la tiene independiente, o sea, la tiene aparte en otro contrato. Básicamente lo que tiene que hacer es indicar quién es la empleada doméstica o quién es la que me ayuda con actividades de mantenimiento o actividades de servicio. Nada más decir, bueno, en este caso, quien me ayuda es Fernandita. Bueno, Fernandita Pérez es la que hace los trabajos de limpieza en la casa. Y ocasionalmente llega Pedrito. Pero no tengo, yo como dueño de la casa, no tengo que reportar planillas. Es que en las pólizas de riesgo del trabajo sí se tienen que reportar planillas en muchas de las modalidades. En este no. En este no se reportan planillas. ¿Verdad? Simplemente se declara la titular y se dice, bueno, en este caso es Fernandita, ya si Fernandita no va a trabajar más con nosotros, lo que hacemos es que la cambiamos por la siguiente persona que va a trabajar. ¿Verdad? Si ya no es Fernanda, sino ahora va a ser Marcela, entonces ya cambiamos, mandamos a decir al Links, bueno, Links, es que Fernanda ya no va a trabajar con nosotros, ahora va a ser Marcela. Entonces el Links lo que hace es que excluye a la trabajadora anterior e incluye a la actual. Y no pasa nada, ¿verdad? Pero no quiere decir que la tenga que estar actualizando todos los meses, o que tenga que estar reportando planillas, o que tenga que estar entrando a RT virtual para hacer el reporte de planillas y todo eso. No, porque inclusive las trabajadoras domésticas o las personas que ayudan en mantenimiento de servicios generalmente siempre son personas que son de larga data, es decir, trabajan durante un largo periodo, ¿verdad? Usted las cambiaría o nuestro cliente la cambiaría solo en caso de cambio, solo en el caso de que ya la persona no trabaje con nosotros, nada más. Si se mantiene, la mantiene en la póliza. Pero sí es importante que se haga la actualización de la persona que nos está ayudando, ¿verdad? Esa titular. Porque si ya no es Fernanda, sino que es Marcela, pero resulta que quien le pasa algo es a Marcela y no la teníamos incluida, ¿verdad? Podríamos incurrir en un caso no asegurado. Y eso es bastante delicado, ¿verdad? Entonces, importante, al titular siempre tenerla ahí bien identificada. Ok, gracias. Otra preguntita. Sí, señor. Respecto a los ocasionales, digamos que a algún trabajador le pasa algo, el cliente tiene que probar algo que tiene 5 días o menos, o simplemente lo aceptan por el principio de buena fe, lo que diga el... Principio de buena fe. ¿Sí? Ok, Es que quien va a hacer el aviso de accidente es el patrono. El patrono es el que va a decir, vamos a ver, si a Fernanda le pasó algo, que es la titular, quien va a decir que es la que le ayuda en servicio doméstico es el cliente, es el dueño de la póliza. Y si al ocasional, ¿verdad? No sé, a Eric, que es el ocasional que llega y les hace el servicio de jardinería, le pasa algo, quien le va a hacer el aviso de accidente es el propietario de la vivienda, ¿verdad? Entonces yo voy y le digo, mira, es que dentro de mis actividades estaba ahí cortando unas matitas y resulta que me corté un dedo. Entonces, ve lo que me pasó. Entonces yo voy y le digo al dueño de la casa, vea, es que resulta que me corté, entonces ya él me hace el aviso de accidente y yo voy a Links para que me den atención médica. Y esa atención médica no solamente cubre que vayan y lo vean, ¿verdad? Y que lo curen, no, es que le cubre todo. Inclusive, vea, voy a ir más allá. Las pólizas de riesgos del trabajo no tienen límite asegurado. Es más, aquí yo sé, no les puse un monto asegurado, ¿cierto? Yo no les puse ni un 1%, ni un 5%, no les puse, no está limitado. Eso quiere decir de que al ser un seguro solidario, y también es obligatorio, quiere decir que a la persona se le va a brindar atención médica hasta que la persona lo requiera, hasta que la persona ya esté bien. Y no solamente se le va a cubrir, como les decía, la atención médica, sino también se le va a cubrir la incapacidad, se le va a cubrir todo aquel gasto médico. Y cuando hablo de gasto médico es todo, todo. Cuando la persona estuvo en el hospital, los traslados, se le va a pagar viáticos, se le va a pagar pasajes, inclusive si la persona es de muy largo, se le paga hasta el hospedaje. Y eso no tiene límite. Esta cobertura, para darles un ejemplo, sale en alrededor, vea, y si les digo que salen 45,000 colones por año, les estoy exagerando, salen 43,555 esta cobertura. Ahora, esto de riesgos del trabajo se las trae,
¿verdad? Porque si yo tengo dentro de mi casa a una persona que está trabajando y yo no la tengo cubierta y esa persona me denuncia, yo tengo que pagarle a esa persona de mi bolsillo, ¿cierto? Porque yo no cumplí como patrono. Desde el momento que una persona me realiza un trabajo en mi casa, yo soy un patrono, automático. Vean, automáticamente, así no hay un contrato. Eso es automático. Porque esa persona lo que va a ir a hacer al Ministerio de Trabajo, lo que va a decir es que yo tuve un accidente en la casa de Erika. Entonces el responsable es el patrono. ¿Quién? Erika. Y ante el Ministerio de Trabajo, lo que van a hacer ellos es tomar la denuncia de ese trabajador y notificar al patrón. Y el patrón lo que tiene que hacer es defenderse de lo que está diciendo el trabajador. Defenderse en el sentido de presentar argumentos. Decir es que ya él no trabajaba conmigo, o hace tanto tiempo, o aquí tengo el contrato, ¿verdad? O presentar documentos de descargo en donde indique que ya la persona no trabaja con él. Y es todo un proceso legal. Y si el juez falla a favor del trabajador, como les decía, el patrón es quien tiene que pagar. Pero ¿para qué complicarnos con tanta cosa? Si hay una cobertura de 43.555 por año que cubre las lesiones, que cubre la enfermedad laboral, inclusive la muerte producto del trabajo, ¿verdad? ¿Por qué no decirle al cliente, vea, si usted tiene a alguien que le está ayudando en su casa, mejor no se arriesgue, mejor tenga la cobertura, mejor en caso de que le pase algo a la persona, usted le hace el aviso de accidente y ya se desentiende de eso. Ok, el trabajador sí podría denunciarlo, claro que sí, pero entonces ya tiene un respaldo. ¿De qué? De que aquí está mi póliza y aquí está el INSS ya indicando de que efectivamente se le dio la atención médica. Entonces ya ahí no habría un fundamento y un trabajador de decir, es que no me tenía asegurado por riesgos del trabajo, ¿verdad? Porque entonces ya ahí automáticamente se caería ese escenario. Entonces por eso es importante detenernos en esta parte de riesgos del trabajo y que ustedes vean la importancia de que todo trabajador esté asegurado. Yo ahorita estoy aquí en mi casa y yo estoy en teletrabajo, pero si me llega a pasar algo aquí y yo estando aquí con ustedes y no sé, me caigo de la silla, ¿verdad? Y me llego a lesionar, es un riesgo del trabajo. Entonces a mí ya tengo un patrono que me tiene que cubrir, aunque sea el mismo INSS, ¿verdad? Yo tengo que hablar con mi encargado, decirle, veas que tuve un accidente laboral y me van a decir, bueno, ¿qué le ocurrió? De igual manera funciona con cualquier trabajador, con cualquiera de ustedes que esté en un régimen laboral, cualquiera de ustedes puede sufrir un accidente y se les va a cubrir en riesgo del trabajo. En estos riesgos del trabajo también hay muchos mitos y uno de esos mitos es que se le cubre, siempre se había escuchado, pero no es cierto, que a la persona se le cubre una hora antes y una hora después del trabajo. Es decir, si yo voy para mi trabajo me cubre y si vengo a mi trabajo también me cubre, pero antes a alguien se le ocurrió ahí, tal vez no sé si de broma o tal vez como alguna anécdota, de que le cubre una hora antes y una hora después. No es correcto. Se le cubre si la persona va para el trabajo o viene del trabajo, siempre y cuando sea la ruta habitual. Entonces, si Eric va para San José, ¿verdad? Porque trabaja en el INSS, oficinas centrales, y le ocurre algo en ese trayecto, sea por Curridabat, sea por San Pedro, o sea por Coris, inclusive, ¿verdad? Es un riesgo en trayecto, él iba para el trabajo. Pero resulta que si Eric trabaja en San José, pero se lo encontraron allá en San Isidro y casi llegando al Empalme, casi llegando a Santa María de Dota, ¿verdad? Entonces van a decir, pero si este muchacho venía para San José, porque le pasó un accidente totalmente contrario a su ruta habitual. Entonces ya en este caso, ya ahí sí, ya habría mayor cuestionamiento e inclusive podría ser un caso que no se pueda amparar. Entonces, pero es para que ustedes lo tengan ahí bien mapeado. Esto llegó del trabajo, es todo un tema. Inclusive hay compañeros especialistas en esto y vieras qué cargas. Yo sé que muchos de ustedes ya llevaron el curso y la compañera Isabel creo que fue la que lo dio. Tiene mucha experiencia en esto, entonces a mí siempre me gusta como colarme ahí en las capacitaciones de ella para escuchar un poco. Doña Ana, adelante. Sí, en el caso, por ejemplo, donde habla sobre los trabajadores ocasionales, que la sumatoria no debe superar los 5 días, ¿verdad? O sea, pero hay una situación, el trabajador, aunque sea ocasional, el INSS le obliga para poder atenderlo que tenga seguro, él independientemente con la caja. Vea, le voy a ser muy franco. Ujú. Nosotros, el INSS, no tenemos por una cuestión de confidencialidad data cruzada con otras instituciones. Entonces tampoco es que vamos a ver, como es un régimen obligatorio y solidario, tampoco lo podemos obligar a estar en X lado. Lo que sí le vamos a decir al patrono es que usted tiene que tenerlo con nosotros, al patrono, pero al lesionado no. Sí. Si el lesionado si no está con la caja, ya eso ya es responsabilidad de él como
como asegurado, ¿verdad? Pero ante nosotros el responsable es el patrono quien tiene que asegurarlo. Pero no es requisito, o sea, para nosotros no es requisito No es para requisito. brindarle, Ah, no, ok. para brindarle atención médica no es un Ujú, requisito. Ya ok. para una cuestión de incapacidad, pago de incapacidad, Sí, ahí sí, exacto. Ahí es ya donde ahí está sí, el asunto, ¿verdad? ya ahí es donde está Lo el de las meollo de la cosa, incapacidades. Sí, correcto. señor. Bueno, está bien, Porque ya ahí gracias. van a decir, bueno, es que yo estuve incapacitado un mes y resulta que yo recibía 300.000 colones o 500.000 colones por mes, pero resulta que no lo puedo demostrar, ¿verdad? Porque como este régimen no reporta planillas y tampoco reporta planillas en la caja, ¿cómo hacemos para pagarle, ¿verdad? Él tiene que presentar facturas, tiene que ya estar en Hacienda, pero ya es otra cosa, ya eso es para pagarle la incapacidad. Para atención médica, no hay problema. Listo, continuamos. Otra de las coberturas adicionales es esta, y esta me encanta, porque muy poca gente sabe que existe. Y vean, esto es una póliza de vida en un seguro de hogar. Vean, que así se llama, cobertura P, accidentes personales. Y les voy a mostrar de una vez las tres coberturas para que ustedes la tengan por ahí. Igual manera yo se las voy a ir explicando. Vean, cubre en caso de muerte accidental, es decir, en caso de que nuestro asegurado fallezca, se le va a indemnizar en esta cobertura que tenemos por acá, muerte accidental. En esta cobertura que tenemos por acá, incapacidad total o parcial permanente por accidente, se le está pagando a nuestro asegurado en caso de que tenga producto de un accidente algún tipo de incapacidad total o parcial permanente. Y vean, aquí voy a ser un poquito crudo con esto que les voy a decir. En el sentido que en esto de seguros, yo sé que muchos de ustedes me comprenderán, inclusive cuando se hacen indemnizaciones en este tipo de lesiones, en lesiones como estas, en seguros personales, cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor y a veces cuando hablamos con nuestros clientes hay que tener mucho tacto para poder explicarlo. ¿Por qué? Porque está la parte emocional y claro, por supuesto, nosotros también estamos del lado de la parte emocional, por eso les digo que hay que tener mucho tacto. Vamos a ver, si nuestro asegurado tiene una incapacidad total producto de un accidente, es decir, nuestro asegurado se cayó y tuvo una lesión en la columna y tiene que estar en silla de ruedas, a nuestro asegurado se le va a valorar ciertas cosas para poder pagarle esa incapacidad, ¿ok? Y vamos a ver, voy a ser mucho más crudo. Ya dije que todas nuestras partes del cuerpo tienen un valor. No es lo mismo que yo sea derecho, a que tenga una lesión en la mano derecha, a que yo sea izquierdo y tenga una lesión en la mano derecha, ¿verdad? Es totalmente diferente. Porque si yo soy derecho y tuve una lesión en mi mano derecha, me van a pagar más, ¿cierto? Porque es mi mano fuerte. Pero si yo tengo una lesión en mi mano izquierda, pero soy derecho, no me van a pagar lo mismo como si fuera, ¿verdad? Porque es mi mano débil. Entonces quiere decir que es la mano que menos uso. Aunque si usan las dos, pero se saben que así es como funciona lo de los seguros. De igual manera con los dedos, de igual manera no sé, tal vez con el oído, con la vista, tal vez un ojo, los dientes, nariz, rodillas, piernas, todo tiene un valor. Ok, y aquí es el punto que quiero llegar. Cuando un cliente tiene algún tipo de amputación, en el sentido de que tuvo un accidente y tuvo una incapacidad total, es decir, nuestro cliente ya tiene superior a un 70% del cuerpo, ¿verdad? Lesionado, se le va a pagar un impedimento, ¿ok? Y es esto que ya establece por acá, en esta leyenda que se la voy a leer para que sea más entendible. Dice, el instituto pagará en un solo tracto la suma correspondiente al porcentaje de incapacidad permanente, basándose en la tabla de indemnizaciones. Es eso que les acabo de decir. A partir de que la persona pierde un miembro de su cuerpo, eso tiene un porcentaje. ¿Ok? Si estamos hablando de un 50, 60, 70%, eso se va a indemnizar y se va a indemnizar en un solo tracto. Es decir, a la persona se le va a pagar de una vez. Si son 3 millones, 5 millones, 10 millones, eso se va a pagar de una vez. Se le va a indemnizar de una vez. Y ya la parte de abajo lo que hace es como ejemplificar lo siguiente. Dice, el asegurado puede optar por un monto de cobertura igual o hasta el doble de la suma asegurada en la cobertura de muerte accidental con un límite máximo de 30 millones. Es decir, que nuestro asegurado, en el caso de que tenga un accidente por una incapacidad total en donde pierde un miembro de su cuerpo, lo máximo que se le va a pagar son 30 millones de colones. Pero pónganse a pensar, 30 millones todavía sigue siendo bastante platita hoy en día, ¿cierto? Esos 30 millones no le va a devolver ese miembro de su cuerpo, pero sí le puede dar una mejor calidad de vida. ¿Ok? Entonces, vean lo importante de esta cobertura de incapacidad total o parcial permanente por accidente. Y cuando hablamos de gastos médicos, pues es eso.
¿verdad? Que se le va a brindar la atención médica, se le va a indemnizar en caso de que necesite gastos médicos, atención médica, y eso sí se le va a delimitar, y lo máximo que se le va a asegurar es el 10% del monto asegurado de la cobertura de muerte a la fecha de la emisión del seguro. ¿Okay? Entonces eso es lo que se le va a asegurar, y conforme a eso va a ser la base para una posible indemnización por gastos médicos. Esos gastos médicos serían por reembolsos en el caso de que nuestro cliente reciba atención médica en un centro médico privado y presente lo que es las facturas, ya se le daría lo que es el reembolso por las facturas consumidas en el gasto médico. ¿Alguna duda o consulta con respecto a la cobertura de accidentes personales? Yerling, adelante. Profe, ¿estos accidentes personales son exclusivos dentro de la casa de habitación o también fuera de? Donde sea, Yerling, donde sea. Vean qué interesante este producto, que inclusive te da la cobertura de que nuestro asegurado esté cubierto, esté dentro o fuera de la casa. Es una póliza de vida. Es una póliza de vida incluida dentro del seguro de hogar comprensivo. Okay. Inclusive, vean, aquí se los puse, cubre inclusive 24/7 donde esté. 365 días, 24/7. Profe, ¿y la atención médica, bueno, estos gastos médicos, es solo por reembolso o también está la opción de ser atendido en los centros de LINS? También puede ser atendido en los centros de LINS, claro. Ah, Sería mucho más barato, ¿verdad? Pero entendemos que si el accidente le ocurre fuera de los horarios, probablemente sí lo tenga que recibir atención médica por fuera, ¿verdad? Entonces mayoritariamente se aplica lo que es por reembolso, pero no habría problema. Sí, de igual manera puede recibir atención médica en el LINS, que sería lo ideal, ¿verdad? Que reciba atención médica en el LINS. No hay mayor inconveniente. ¿Alguna duda con respecto a accidentes personales? ¿Estamos bien? Okay. Hasta el momento, lo que llevamos de los seguros de hogar, estamos viendo que Hogar Comprensivo es el más completo, ¿verdad? Que tiene coberturas muy interesantes. Coberturas de responsabilidad civil, diferente a la de hogar, Hogar Seguro 2000. Cobertura de riesgos del trabajo, el brete hogar. Y ahora estamos viendo accidentes personales. Bien. Esto que les voy a mostrar por acá son los deducibles. Vean, estos deducibles, como les decía en Hogar Seguro 2000 y en Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, yo considero que no es importante que se los aprendan, porque es difícil que usted se aprenda los deducibles de todos los productos que va a vender. Qué complicado, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes sepan dónde están, ¿verdad? Recuerden que en el condicionado y cómo se aplican, que es lo más importante. Acá yo les hice, bueno, esto está dentro del condicionado y está exactamente igual como ustedes lo están viendo en pantalla. Entonces, eso se lee de la siguiente manera. Entonces, cobertura o riesgo, deducible colones y deducible en dólares. Es decir, este producto se comercializa en ambas monedas, tanto colones como en dólares. La cobertura V, recuerden que es daño directo, pero de los bienes inmuebles, es decir, de la estructura, de la vivienda en sí. Y aquí están todos los riesgos que yo le puse a ustedes dentro de la cobertura. Recuerdan, incendio, vientos huracanados, locales, inundación, deslizamiento, riesgos varios y lluvia y derrame, que mañana nos preguntaba qué era. Bueno, aquí están todos estos riesgos. Cada uno de ellos tiene un deducible. Al ser la cobertura básica de incendio, no tiene un deducible, es decir, se paga 100% en caso de incendio. En caso de que nuestro cliente tenga afectación por vientos huracanados, por vientos locales, por inundación o por deslizamiento, el deducible va a ser de un 1% del monto asegurado en el rubro afectado a la fecha del siniestro, con un mínimo de 62.500. Vean qué deducible más bajo. Es decir, para que la cobertura comience a cubrir, tiene que ser mayor a este monto que yo les estoy señalando en pantalla, de 62.500. De ahí para arriba todo está cubierto. Todo esto que está acá. Desde vientos huracanados hasta deslizamiento. ¿Ok? Y cuando hablamos en dólares, pues el porcentaje es el mismo y el monto nada más que cambia la moneda. Sería el 1% del monto asegurado en el rubro afectado a la fecha del siniestro, con un mínimo de $100 por evento. Esto para daño directo de bienes inmuebles, es decir, la estructura. Ok, el ámbito de cobertura para riesgos varios y lluvia y derrame es un deducible fijo de 62.500 colones por evento. Es decir, si tengo un evento de riesgos varios o un evento de lluvia y derrame, por cada uno, 62.500. ¿Está bien? O en dólares, un deducible fijo de $100. ¿Está bien?
Ahora, cambiamos de chip. En las coberturas X o Y, que es daño directo del contenido, es decir, el menaje que decía por ahí, creo que María José, me parece que era, de lo que está dentro de la vivienda, estamos cubriendo todo esto que está en esta tabla que ya ustedes vieron en las coberturas anteriores, y las vamos a ver de la siguiente manera. Incendio sin deducible, es decir, se cubre el 100% de la pérdida. En caso de vientos huracanados, locales, inundación, deslizamiento, se va a cubrir con un deducible del 1% del monto asegurado en el rubro afectado a la fecha del siniestro, con un mínimo de 62.500. Eso es el contenido. En dólares sería el 1% del monto asegurado en el rubro afectado a la fecha del siniestro, con un mínimo de $100. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ya vimos las mismas que están arriba. Pero acá, ¿bien dónde viene la variante? Que aquí ya entra la cobertura Y, que es la cobertura de robo o tentativa de robo. En este caso el deducible sería el 10%, voy a ver si logro quitar esto de aquí, ok, que es el 10% de la pérdida con un monto mínimo de 62.500 por evento. Esa es la cobertura de robo. O bien en dólares sería el 10% de la pérdida con un monto mínimo de $100. Y ya por último, riesgos varios, lluvia y derrame, como es un deducible fijo de 62.500 por evento. O $100 en caso de que la póliza y el contrato sea en dólares. En esta primera parte me gustaría detenerme, a ver si alguno tiene alguna duda, consulta con esta primera parte de deducibles. Ok, ¿estamos bien? Duncan, adelante. Buenas, compañero. Una consulta. ¿Esos 62.500 son los que el cliente tiene que pagar o es, digamos, la cuota que tiene que pagar por cada siniestro en este caso? Consulte, solo para aclarar esa parte, nada más. Sí, señor, con mucho gusto. Vean, el deducible es la participación económica que tenga nuestro asegurado en caso de un siniestro. Es decir, Duncan, se lo voy a poner de la siguiente manera. Si nuestro cliente tiene una pérdida superior a 62.500, la diferencia es lo que se le va a cubrir. Y esos 62.500 es lo que se le va a rebajar. Esa es la participación económica de nuestro cliente. ¿Está bien? Sí, ya le agarré. Gracias. Con gusto, para servirle. Okay. Bien. Ahora vamos con la cobertura de convulsiones de la naturaleza. ¿Recuerdan que eran convulsiones de la naturaleza? Espero que sí, que ahí lo estén repasando, ¿verdad? Temblor, terremoto, incendios derivados del temblor o terremoto, erupción volcánica, maremotos y todos los incendios que se derivan de esas actividades. Eso fue un comercial. El deducible en colones, 1% del monto asegurado en el rubro afectado a la fecha del siniestro con un mínimo de 62.500, es decir, después de 62.500 es lo que se le va a cubrir al cliente. Toda esa diferencia después de los 62.500 es lo que se le va a pagar al cliente. ¿Está bien? Y en dólares sería exactamente lo mismo, el 1% del monto asegurado en el rubro afectado a la fecha del siniestro con un mínimo de $100 por evento. Estas coberturas que ustedes ven acá, bueno, más que todo esta, y por acá está la otra que se me hizo, se me perdió. Ah, no, aquí está. Bien, pérdida de renta por contrato de arrendamiento. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les puse, creo que la semana anterior? Si son 30 días y tengo un deducible de 3 días y el deducible es la participación que tenga nuestro cliente a la hora de un siniestro, le rebajamos los 3 días. Entonces son 30 días, le rebajamos 3, lo que le va a pagar son 27. ¿Está bien? Y si son 15 días, le rebajamos 3, son 12 días lo que se le va a pagar. Y así sucesivamente. El número 3 va a ser un número mágico para ese tipo de riesgo, es decir, los 3 días es lo que se le va a rebajar al cliente, es la participación que tenía nuestro cliente en el siniestro, ¿verdad? En el evento que se haya suscitado. Es de 3 días. Vean la de responsabilidad civil. Hace lesión o muerte de personas y daños materiales a terceras personas no tiene deducible. Es decir, y cuando yo les digo a ustedes no tiene deducible, quiere decir que se cubre el 100% de la pérdida, se cubre todo. ¿Ok? Entonces, si nos demandan porque resulta que producto de mi actividad, mi perro llegó y atacó a alguien o con la intención de jugar, atacó a alguien y lo golpeó, lo lesionó, resulta que se le va a pagar el 100% a ese tercero en lesión o muerte o en daño material. No hay problema. ¿Okay? Al no tener deducible. Riesgos de trabajo, sorpresa, tampoco tiene deducible, es decir, no se le va a cobrar nada ni al lesionado, al pobre trabajador, ni mucho menos al patrono por ser responsable. Él es responsable y está cumpliendo. Entonces simplemente no se le va a cobrar nada, no hay ningún deducible ni en colones ni en dólares no existe, solamente en colones. ¿Ok?
Entonces esa cobertura de riesgos del trabajo no tiene deducible. Así sea individual o acá, no tiene ningún deducible. Pero la intención, como decía el compañero Ronnie, creo que era, la intención es que si nuestro cliente tiene la cobertura por aparte, ¿verdad? Pues me lo traigo para acá y nuestro cliente va a tener una sola vigencia, va a tener una sola forma de pago, va a tener un solo contrato, no va a tener ese montón de contratos. Es que allá tengo la responsabilidad civil y por allá tengo la de riesgos del trabajo y por aquí tengo asegurada la casa y es que tienen fechas de pago diferentes y no sé cuándo se vencen. Eso genera confusión al cliente y le genera inclusive hasta estrés por las cuentas que tiene que pagar. En Hogar Comprensivo le damos el chance al cliente de que tenga todas las coberturas en un solo producto. Y cuando le digo que tenga todas las coberturas en un solo producto, quiere decir que va a ser un solo pago. Va a tener un solo condicionado, va a tener una sola vigencia. Entonces el aviso de pago se le va a hacer solamente por una póliza, que la póliza va a ser la INC o la IMR 02, por ejemplo. Si ya nuestro cliente no va a tener ese montón de número de póliza, una de responsabilidad civil, una de riesgos del trabajo, una de una póliza de vida, ¿verdad? Sino que ya va a tener solamente un contrato y un solo pago. Todo sumado en un solo producto. Con las coberturas de las pólizas de vida, pues no tiene deducible ninguna de las dos, tanto en cobertura de muerte, que es la cobertura básica, ni la otra, que es la cobertura de incapacidad total parcial por accidente. Y la de gastos médicos, pues sí tiene un deducible, pero esto ahorita no lo vamos a repasar porque esto ya sí va muy de la mano con lo que nuestro cliente vaya a cobrar. Pero sería el 10% total de los gastos con un monto mínimo de 20,000 colones. Tiene un coaseguro de un 20%, pero eso ya más adelante lo podremos detallar cuando veamos propiamente lo que es la cobertura de gastos médicos. Muy bien. Nos quedan 13 minutos para las 5:30. Vamos bastante bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a los deducibles? ¿Estamos bien? Ustedes mandan, sí. Excelente, muy bien. Vamos a ver un videocaso. Creo que ahí les estoy proyectando con audio, pero voy a volverles a compartir por aquello, de que no esté con audio. Vamos a ver. Muy bien. Pongan atención al siguiente video. Tamaño alboroto. Vean cómo está lloviendo aquí en San Francisco de los Ríos. Iniciamos, los aguaceros dejaron múltiples incidentes en varias partes, sobre todo de San José, con caída de granizo, de árboles, fuertes vientos y un torbellino. ¿Qué pasó? Nuestro compañero Eric Meléndez tiene el reporte con toda la información. Adelante. Yanane, ¿qué tal? Muy buenas noches. 15 minutos bastaron para generar destrozos en la capital. Un fenómeno, estamos hablando de corrientes descendentes según el Instituto Meteorológico Nacional, y este torbellino que se sumó a este fenómeno que inició en los barrios del sur de San José y llegó hasta el puro centro. Esto generó, por supuesto, fuertes vientos, caída del granizo y también lo que fue afectación principalmente en techados, inundaciones también que se dieron según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias. Iniciamos en el sector del Parque de la Paz para que usted vea justamente estas imágenes que hablan por sí solas. Lluvias que sorprenden inicialmente a los conductores a eso de la 1:30 de la tarde y que bueno, se extendieron por al menos 15 minutos de forma muy, pero muy fuerte. Es así como lo han descrito muchas de las personas en varios cantones de San José. Ahí también se ve incluso la caída de algunos árboles, viviendas que son destechadas rápidamente. Según el Instituto Meteorológico Nacional, estas ráfagas oscilaron, por ejemplo, en estas ráfagas descendentes hasta 50 kilómetros por hora, pero en el caso de este torbellino que luego se sumó a este fenómeno, fueron ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. Por algunos minutos, estos fuertes vientos azotaron la capital, incluso algunos comercios, principalmente supermercados, que vieron afectaciones en estos puntos, producto de estas
fuertes ráfagas de viento durante 15 minutos. Una situación que, bueno, según también el Instituto Meteorológico Nacional, son recurrentes ante las altas temperaturas que se registraron durante horas de la mañana y que luego ya generaron este ambiente cálido, caliente, y estos, podemos decir, relaciones y también puntos de interacción del viento frío con el caliente que generan estos fuertes aguaceros. Una situación que ha tomado también la capital, árboles caídos, incluso en algunos puntos de la capital, muchas personas que caminaban, que estaban en también parqueos, vieron cómo estos fuertes vientos tuvieron presencia en San José. Estos techos arrancados fue lo que más generó esos destrozos a lo largo de la capital. Edificaciones, edificios también, oficinas que se vieron afectadas, algunas instituciones, centros educativos, incluso la Universidad de Costa Rica tuvo esa afectación en horas de la tarde. Vamos a ver también, porque algunas personas que estaban en el centro de San José, muy cerca del Parque de la Merced, algunos transeúntes que buscaban también las paradas de autobús, buscaron estos puntos precisamente para refugiarse. Parques que fueron también tomados por estos fuertes aguaceros que, a pesar de que fueron cortos, sorprendieron a muchas de las personas, que esto fue lo que hicieron, llegar hasta estos puntos, establecimientos para refugiarse por algunos minutos y estar ya más seguros y luego poder seguir su rumbo normal. Situación que, bueno, según el Instituto Meteorológico Nacional se tenía previsto, no es un... Bien, ahí lo corté un poquitito porque es bastante largo. Todos estos eventos que ustedes vieron en pantalla, bueno, no fueron en otro país, ¿verdad? Fueron aquí en Costa Rica. Fueron el año pasado, inclusive algunas de las imágenes, bueno, ustedes ven ahí imágenes, esta es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Inclusive el INS también tuvo unas afectaciones, no sé si ustedes vieron en parte de los videos, el INS tuvo afectación por una ventisca que ocurrió el año pasado, se desprendieron algunas piezas del cielorraso de la parte de afuera. Entonces, también en la noticia podíamos observar que inclusive se hablaba de viviendas destechadas, y lo más importante y lo que más me llama la atención, yo no sé si ustedes lograron escuchar, nos dijo cuánto tiempo había durado el evento. 15 minutos. O sea, 15 minutos duró el evento, ¿verdad? En todo a nivel de San José, en donde hubieron múltiples casas desechadas, múltiples personas, donde perdieron, es que no es solamente que se deseche la casa, ¿verdad? Y que se techó la casa y listo, solamente el techo. Es que también llovía. Entonces, el detalle es que si se destecha la vivienda y está lloviendo, toda esa agua va a irse dentro de la vivienda y va a ocurrir daño material. Todos aquellos electrodomésticos, todo aquel contenido que nuestro cliente tenga dentro de su vivienda, todo aquel menaje que pueda ocurrir, algún evento por producto de la lluvia, puede ser indemnizado por este producto. Entonces, ustedes vieron que inclusive muchas de las imágenes habían granizos, habían torbellinos, que son vientos locales, pero no solamente se cubren vientos locales, también se cubren también los vientos huracanados, ¿verdad? Entonces sí es determinado como un viento huracanado, donde muchas propiedades fueron destechadas, muchas propiedades fueron afectadas por lluvia, por agua, por inundación, por vientos, y puede ser indemnizado, podría ser indemnizado. Entonces no hay mayor inconveniente con eso. La ejemplificación con este video es básicamente eso, antes de irnos al receso, es tomar conciencia de que son eventos que ocurren en el país, que bastan solamente menos de 20 minutos, menos de media hora, para que sea un evento realmente importante, que genere pérdida económica a nuestros clientes, y no solamente en la parte de comercio, sino también en los hogares, donde hay muchas personas que lo pierden todo, en una inundación, en un deslizamiento, por vientos. Entonces ahí el llamado a la atención de que los seguros de los productos de incendio no solamente cubren incendio, porque es que a veces cuando uno da las charlas, dice, pero es que esos seguros solo cubren incendio. Es que se llaman seguro de incendio para no ponerle condiciones de la naturaleza y riesgos varios, pérdida de renta, ¿verdad? Porque sin nombre se volvería larguísimo. Y es que en un principio, ustedes saben que el INS es la aseguradora número 1 desde 1924, entonces resulta que hace muchos años solamente la cobertura que había era esa, la de incendio. De hecho, me gustaría más adelante enseñarles a ustedes un comercial que es como de 1950 por ahí, 1970 por ahí, en donde el comercial decía únicamente que era la cobertura de incendio, ¿verdad? Y se cubrían riesgos que actualmente ya no se cubren. ¿Por qué? Porque son riesgos que ya no existen, ¿verdad? Hablaban inclusive de esas fábricas de candelas, que ya ahora son súper sofisticadas, ¿verdad? Entonces antes el riesgo asegurado era ese, ¿verdad? El ámbito de cobertura era ese tipo de riesgo, y ahora no. Y ahora no solamente cubre el incendio, sino que cubre muchas otras más
coberturas. Duncan, adelante. Gracias, compañero. Una pregunta nada más por curiosidad, digamos, cuando Sí, señor. suceden este tipo de eventos, que ha pasado, digamos, un destecho o cosas así en una vivienda, digamos, la persona como tal debe llamar inmediatamente al INS para que llegue un perito a hacer una evaluación y así poderle pagar. ¿O cómo funciona en ese tipo de eventos, digamos, a gran escala? Gracias. Vean, y le voy a contestar con esta anécdota, y gracias a Dios no me pasó a mí. Pero yo yo tengo a trabajar en el INS, voy para 12 años, gracias a Dios. Recuerdo que cuando yo entré fue por ahí ustedes recuerdan que la tormenta Nate fue como el 2016, 2017, por ahí. Y yo me encontraba en plataforma de servicio en la sucursal Cartago. Y resulta que, producto de esa tormenta, en una urbanización aquí, muy cerca del centro de Cartago, ocurrió una inundación, pero es más, no es ni un residencial, era un condominio, en donde el nivel del agua se elevó tanto, ¿verdad? Que inclusive los vehículos se les veía solamente el techo, ¿verdad? Entonces, fue tanto el nivel de casos por indemnizar que la sucursal, digamos que casi colapsa. Entonces, lo que se hizo fue que se hizo una unión de varios sucursales y empezaron a dar apoyo a Cartago, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que se hizo en ese entonces? Lo que se hizo fue que todos los clientes hicieron los avisos de siniestro. Vean, y esto de los seguros de incendio por cualquiera de tipo de riesgo, sea algo masivo o sea algo único, ¿verdad? En una sola ubicación, siempre es importante que se haga el aviso de siniestro. Y nosotros como funcionarios y el INS como institución es muy comprensivo en ese sentido, en el sentido de que entendemos de que nuestro cliente está pasando por una situación difícil. Entonces no nos vamos a poner a pedirle un montón de requisitos cuando sabemos que fue algo masivo, ¿cierto? No le vamos a decir, tráiganos fotos, vea, vamos a asignar 200 inspectores para que vayan, o sea, se sale de nuestras manos, ¿verdad? Y lo más importante es poderle ayudar a esa persona que está teniendo una afectación en su casa, ¿ok? Y lo más importante para nosotros es poder ofrecerle ese apoyo y que nuestro cliente pueda salir adelante lo más pronto posible con la póliza, ¿verdad? Entonces el requisito básico es que avise. ¿Por qué? Porque ya con eso nuestros compañeros comienzan a ajustar, a revisar el siniestro, qué fue lo que pasó, dónde sucedió, cuáles son las afectaciones que tiene y qué es lo que se le va a indemnizar o cuánto es lo que se le va a indemnizar. Pero para responder a su pregunta en específico, Duncan, siempre tiene que ser un aviso de siniestro. Y no solamente para los seguros de incendios, para todo, para todos, siempre hacer un aviso de siniestro. Existen plazos definidos que es de 7 días hábiles, ¿verdad? Para que nuestro cliente pueda hacer el aviso de siniestro, pero sabemos que existe una ley, ¿verdad? Que cubre a nuestro cliente, que inclusive lo podría hacer hasta por después. Ese plazo de 7 días se establece para poder darle al cliente una atención inmediata y expedita. Sabemos que nuestro cliente está pasando por una situación difícil en que su propiedad está siendo afectada y necesita que se le indemnice lo más pronto posible. Entonces, inclusive, la SUGES establece un plazo máximo de 30 días para indemnizar, pero en el INS siempre nos esforzamos porque sea mucho menos. Inclusive estamos sacando indemnizaciones por 22 días, 15 días, ¿verdad? Todo va a ser siempre está el depende, pero va a depender mucho de la buena suscripción que hagan ustedes como asesores. Si ustedes como asesores hacen una muy buena suscripción, yo les prometo y les garantizo de que la indemnización va a ser muy rápida, va a ser muy sencilla y va a ser muy expedita, porque no hay nada que revisar, no hay mucho que revisar, más que revisar el siniestro, lo que sucedió, nada más. Vi que doña Ana tenía la manita levantada, no sé, doña Ana, si querías aportar algo. Sí, más bien es lo Claro. siguiente. Tuvimos hace tiempo una situación con unas inundaciones que se dieron por fuertes lluvias de invierno, pero la pregunta va en este sentido. ¿Existe, digamos, de parte del INS en el departamento que corresponda la conexión con los compañeros del Instituto Meteorológico? En este caso, ¿verdad? Para con exactitud determinar, porque esto es la noticia, acuérdense, ¿verdad? Ellos hacen su máximo esfuerzo también, pero tenemos profesionales en ese ramo que exactamente van a decir lo sucedido y la ubicación, de qué lugar a qué lugar se inició, dónde se inicia y dónde termina, porque hay una situación, a veces le toca a la gente un poquitito ahí del lugar que dicen y resulta ser que sí se afectó un poquito más allá. Ahí es donde viene el asunto con los clientes. Entonces, es importante de decirle, bueno, el INS tiene conecte directo, ¿verdad? Hay un departamento que hace esas investigaciones de inmediato, como dice usted, para tener claridad qué fue el suceso, el siniestro
y cuánto tiempo duró y todo lo demás, el espacio, el área abarcada, ¿verdad? Eso sería la consulta, nada más. Gracias, doña Ana. Ujú, Sí, ok. efectivamente, vea, el INS tiene muchos departamentos y no solamente es encargados, es especializados en la materia. Vea, existe un departamento especializado, bueno, no es especializado, es donde están todos los compañeros ingenieros, peritos. Está toda el área técnica, que son los compañeros especialistas en todo tipo de siniestros. Hay compañeros en la parte de incendio, hay compañeros en la parte de convulsiones de la naturaleza, hay otros de riesgos varios. Hay especialistas para todos. Y nosotros, en el INS, siempre tenemos que apoyarnos en diferentes informes. Y como ya lo decía doña Ana, nosotros nos apoyamos en informes de bomberos, en caso de que sea un incendio o algún tipo de siniestro que afecte una zona determinada, o bien inclusive en boletines o informes del Instituto Meteorológico Nacional, en donde efectivamente dicen eso que dice doña Ana, que dicen, ok, este sismo ocurrió en Cartago y tuvo el epicentro en aquel lado y tuvo afectación en todo el GAM. Entonces ya el INS sabe de que todo el GAM puede, que ya el INS sabe de que todos esos clientes que residen en el GAM pueden presentar una solicitud de indemnización, un reclamo. Pueden decir, es que tuve afectación por un temblor, y efectivamente así es. Ya llega el primero, llega el segundo, ya en la tarde ya tenemos 200, 300 casos. Ven, entonces ya ahí el INS comienza a verificar, bueno, ok, esta tenemos la ubicación, revisamos la póliza, el contrato de seguros, la dirección, la georreferencia, ok, check, hacen el ajuste de cuánto fue lo que el cliente perdió y a pagar. Por ahí don Miguel nos dice que Turrialba dura 3 días, son carguísimas. Sí, hay compañeros que duran 5 días, 3 días ajustando un caso y pagando, son súper rápidos. A veces sí se dura más, pero depende mucho de la complejidad del siniestro, ¿verdad? Entonces va a depender mucho. Nosotros prometemos siempre dar nuestro máximo esfuerzo para que esa indemnización salga lo más pronto posible. Pero hay factores que inclusive a veces no son ni del asesor de seguros, ni de ustedes, ni del INS, sino más bien es del cliente, ¿verdad? Que tal vez se le pide algún requisito adicional, ¿verdad? Tal vez alguna factura que el cliente haya pagado o algo así, y que el cliente no la haya presentado en tiempo y que tal vez eso esté trabando de que se le haga la indemnización. Pero son detalles. A veces por un mínimo detalle es lo que hace que genere la diferencia. Bien, muchachos y muchachas, vea, son las 3:33. Vámonos al receso y volvemos en 15 minutos, si les parece bien, y ya volvemos con el tema.